Era un lugar cerca del barrio Guayaquil, donde llegaban los borrachitos sin destino. Allí conocí la música de carrilera que no me abandona desde entonces. Gonzalo seguía furioso como todo país abandonado. Me escribió poemas de odio que yo rompía como cualquier adolescente para quien la poesía solo tiene valor de uso. La poesía era una manera de comunicarnos, por eso muchos poemas quedaron en los cericeros y en los inodoros. Es que eran para ese momento y ya. A los pocos meses, llena de culpa, regresé a Bogotá. Tenía que presentar exámenes en esa época en el ministerio para sacar el cartón de bachiller. Me tocó volver otra vez a los vestidos normales, pero ya después de esa experiencia, lo normal era tan frívolo y tan sin sentido que me escapé, esta vez para conocer a los nadaístas de Cali, a J. Mario, a Elmo, a Pedro Alcántara. Nunca olvidaré que en ese viaje, una tarde, escuché en Bellas Artes una conferencia magistral de Enrico Buenaventura, otro pensador independiente. A partir de allí, el teatro no me abandonaría hasta el sol de hoy, ni yo a él. Elena Restrepo, una nadaísta que tenía en su biografía el haber sido novia de María Félix, nos convenció de viajar a una isla en el Pacífico para fundar una nueva sociedad. Era una isla que ella había comprado con un anillo de diamantes que la señora Félix le había regalado. Sin miedo alguno le aposté a la huida. Éramos 10 y partimos de noche rumbo a Tumaco en un barco pesquero. Conocí el mar adentro y se me llenó la vida de aventuras. La isla famosa de Lenita no existía, se la había llevado el mar. Y nos tocó llegar a otra, poblada de una comunidad maravillosa que nos acogió y nos ayudó a sobrevivir con plátano, pescado y aguapanela. Allí vivimos varios meses hasta que los resentimientos nos devoraron, muchos celos, muchas peleas. Conocí en la isla la cultura del Pacífico, su música y sus saberes en la pesca, en la filosofía y en la comida. Las mujeres me enseñaron a pescar jaibas, tianguas y pateburro. Era un lugar donde la gente todo lo que tiene lo reparte, la comida, el baile, todo. Algún día voy a regresar allá porque fueron ellos quienes me enseñaron a vivir con lo que la vida traía. En uno de esos viajes llegué a Cartagena y la poca plata que llevaba producto de la venta de un cuadro que me había regalado Alejandro Obregón, me la jugué en la ruleta. Estaba viviendo en el Hotel Caribe con una amiga que se llamaba Consuelo Salgado y que le decían la Brigitte Bardot de los pobres. Era tan audaz que siempre terminaba convenciéndome de hacer cosas que me daban miedo. Una amiga costeña nos persuadió de jugar a la ruleta y nos habló maravillas del juego del azar. Nos dijo que ella nunca perdía porque tenía la mano rezada. Naturalmente lo jugamos todo y por supuesto lo perdimos todo. Para salir del lío y por iniciativa de la amiga costeña, le ofrecimos a la señora poeta Judith Porto, directora de Cultura de la ciudad, dictar una conferencia sobre el nadaísmo. Y la señora, muy arriesgada y generosa, aceptó. Con ese dinero pagaríamos el hotel y podríamos, Consuelo y yo, regresar. En Bogotá nos reunimos con Rubiera Cadavid, la más hermosa de las nadaístas, y yo empecé a combinar la calle con la universidad, donde me atraparon intensamente los universos transgresores del teatro y de la política. Yo no sabía hablar en público y la verdad tampoco tenía mucho que decir. Todo estaba ahí viviéndose en silencio, cuerpo adentro. Llegué al lugar de la conferencia en Cartagena. Era un auditorio solemne de un gran banco y frente al público hice un silencio total que duró una eternidad. Años después supe que había hecho una verdadera performance. Al principio hubo una gran incomodidad, tanto del público como por supuesto mía. Luego toses y bostezos, después vinieron las agresiones, me tiraron papeles a la cara, monedas,
pero como me mantuve firme, siempre en la misma actitud, con el sudor rodando por las mejillas, todo fue cambiando. Para mí ese silencio era una manera de mostrar la nada, éramos nadaístas. Poco a poco fuimos, el público y yo, ganando terreno y se fue creando una atmósfera densa e inexplicable. Recuerdo ahora un poema de Emily Dickinson que dice: la más perfecta comunicación nadie la escucha. Allí conocí a los nadaístas de la costa. El nadaísmo fue un gran movimiento de ruptura que muy poca gente comprendió. Hoy, 40 años, 30 años después de la muerte del poeta, algunos académicos todavía insultan a Gonzalo. Es que parecen no entender nada. No entienden, por ejemplo, que haberse jugado el pellejo enfrentando un congreso de escritores católicos en Medellín fue una auténtica ruptura que quizás sin ese acto de fundación hoy esa ciudad no sería la sede de un festival que ha hecho de la poesía una pasión popular. Un encuentro literario que más que un evento es un acontecimiento maravilloso e insólito en una ciudad tan violentada. El Festival de Poesía de Medellín, dirigido por Fernando Rendón, es un verdadero paradigma de la resistencia cultural. No entienden que el hecho de que 5 muchachas de 17 años frecuentáramos en los años 60 los bares nocturnos diseñados por la cultura patriarcal exclusivamente para hombres era una rebelión femenina anticipada contra los lugares y las horas prohibidas. No entienden que el colegio donde estudió J. Mario y donde fue expulsado por nadaísta hubiera tenido que recibirlo años después con honores por presión de los estudiantes y de los maestros y consagrarlo como poeta emérito. Que escuchara a Gonzalito flaco y desgarbado como poeta del siglo XVI, pero con una fuerza interior descomunal en las escalinatas de la Biblioteca Nacional, leyendo los manifiestos nadaístas, era un acto político urbano sin precedentes. Ver al hombre de la llama con una tea colgado de la gobernación de Cundinamarca gritando contra el sistema era poesía pura. No entienden que el nadaísmo fue una manera subversiva de llevar de la aldea a la ciudad la literatura colombiana. Quienes no entienden eso no pueden disfrutar de la poesía de Eduardo Escobar. Quienes se niegan a aceptar el nadaísmo no pueden disfrutar de las obras de Pedro Alcántara. No pueden disfrutar de la novela de Cachifo, El amor en grupo, o de Los gigantes, Verano de los dioses, primera novela de los nadaístas que fue escrita por una mujer a quien algún día habrá que reconocerla como una de las más grandes escritoras, Fanny Buitrago, cuando habla de la ciudad. Quienes no disfrutan de estos escritos, pues tienen la vida un poco limitada, porque allí, en esos lugares señalados por los poetas y por las escritoras, están algunas claves de la existencia. Gracias. Entonces, como de alguna manera, pues el pasado vale la pena recordarlo, pero para interpelar al presente. Ahora, después de tantos años en los cuales he permanecido todos los días de la vida en un laboratorio de teatro que es el Teatro La Candelaria, dirigido por el maestro Santiago García, al mismo tiempo he buscado encontrar un cuarto propio en la calle, haciendo unas performances. Entonces me parece oportuno hablar de eso. Yo creo que tiene mucho que ver con toda esa experiencia de la calle también, y tiene que ver con la experiencia del teatro, y tiene que ver también con los aportes tan grandes que he recibido del movimiento de mujeres, del feminismo, de las teatreras. Aquí hay dos muy notables, Pilar y Lucy.
Y entonces voy a presentar dos pequeños fragmentos de estos performances que se hacen en la calle. Ponemos el número 2, no el que está en este momento, sino el 2, por favor. Es un performance que hicimos con las actrices del grupo Rapsoda y con las madres de Suacha por la defensa de los derechos humanos. Yo creo que dura como 3 minutos o algo así. Y después, pues más bien hacemos una ronda de preguntas, si quieren. Es por el tiempo, es que el primero dura 5 minutos y el otro dura como 2 y medio, 3. Porque el vuelo sale a las 10. Ya, por favor. Ese es el grupo de acá, ¿no? No. Ya, por favor. Corten. Ese es. Yo creo que pues, tengo varios, aquí hay como 10, pero sería muy largo, pero en todo caso pues, hacemos una performance masiva con les dije, con artistas y con víctimas. Pero busquemos esto, por favor, si le pueden quitar el sonido. Arriba. Los compañeros de la proyección, si pueden quitar el sonido. Está el sonido del video. Entonces hacemos esas performances, por ejemplo. Una que la hicimos con la población en situación de desplazamiento fue convertir la Plaza de Bolívar, que es el sitio por excelencia. Si podemos quitar el sonido del video, por favor.
y con el apoyo de la cooperación internacional y del Jardín Botánico, cambiamos la Plaza de Bolívar, se le cambió el paisaje. La Plaza de Bolívar es un amor, entonces la llenamos de tierra, pero muchísima tierra. Fueron 4 días, camiones y camiones, llenando la plaza de tierra, y con las organizaciones de personas en situación de desplazamiento. Ellos, como esto lo preparamos durante casi un año, ellos ya tenían algunas matas de maíz y sembraron en esa tierra, llevaron las siembras a ese lugar y llevaron frutas, y ellos le explicaban a la gente cómo era la vida en el campo antes de que fueran desplazados. Y también había como unos pequeños escenarios, se llamó Siembra y Canto en la Plaza. Fue muy emocionante, pues se calcula que fueron como 50.000 personas, y finalmente la gente se llevó todo, se llevó las cebollas, se llevó las frutas, las flores, todas las cosas. Esa es una de las que hemos hecho. La última que hicimos recientemente fue poner más o menos unos 400 cuadros enmarcados con las fotos de los compañeros muertos de la Unión Patriótica, también del Móvice, de diferentes organizaciones de víctimas, y con las mujeres, tanto con las mujeres del movimiento, con las mujeres víctimas, como con las artistas. Salimos juntas con martillos y puntillas a la carrera 7ª y pusimos esos cuadros enmarcados con vidrio y todo, los pusimos en la calle y los dejamos ahí. Entonces fue muy interesante porque de la Universidad Nacional después había estaban los jóvenes camarógrafos, entonces grabaron qué pasaba con estos cuadros, porque la gente comentaba, y también pues el momento en que la gente se los llevaba o los rompían, o hubo una que otra agresión también, pero pues son experiencias muy importantes de la calle que quizás son en algo herencia de toda esta historia, de esa década tan importante, porque es la década donde Colombia se transforma de ser un país aldeano a ser un país urbano, y la década de las grandes utopías en las que algunos y algunas seguimos creyendo. Entonces, si hay alguna pregunta o algo para decir, tienen ustedes la palabra. Tiene que entrar la chica que sí, que también viaja conmigo, entonces, de una volver a la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por recordarnos esta época de los años 70, todas las maneras, y también porque tú tienes la historia, y esa historia está permanente y está actualizada. Lo mismo que se ha salido del campo de la ciudad, estamos igual o peor que antes. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias al equipo de Elena. Para mí es un privilegio poder presentar esto. Como les contaba Wilson, esta es mi investigación de tesis de maestría. Esta es la primera vez que la socializo, y la socializo desde uno de sus principales actores, que es el maestro Alcántara. Para mí eso es muy importante. Les voy a hablar sobre una exposición que tuvo lugar en 1966 aquí en la ciudad de Cali, en el marco del segundo Festival de Vanguardia Nadaísta. Esta exposición, para varios autores, para historiadores del arte colombiano como Ivonne Pini, Álvaro Medina, constituye como uno de los eventos precursores de un movimiento que se conoce como gráfica testimonial. La gráfica testimonial es un movimiento que se dio no solamente en Colombia, sino en toda América Latina, y que pues como su nombre indica, es como una
vuelta de las artes gráficas, ¿no? Del grabado, del dibujo, como de todas esas técnicas tan clásicas del arte, y testimonial, pues porque lo que busca es dar cuenta como de la situación social, de la situación histórica de los países latinoamericanos. En el caso específico colombiano, pues digamos que este testimonio corresponde a ese evento tan doloroso de nuestra historia, que es pues, el periodo de la violencia de los años 50, y lo que es muy, pues la razón por la cual me interesé por este tema es que pues a pesar de esa importancia, ¿no?, que le daban ciertos autores a la exposición, no había nada, no había, más allá como de la fecha, los artistas que participaban, no había absolutamente ninguna información, el contenido, nada. Entonces, pues digamos que el objetivo era como un poco reconstituir la historia de esta exposición y evaluar su impacto, y también entonces mirar por qué como ese silencio y esa invisibilidad que había sido tan importante. Entonces, en la primera parte de la conferencia les voy a hablar un poco como de la genealogía, ¿no?, de los elementos que considero fueron importantes, ¿no?, que dieron lugar a esta exposición. Para mí el testimonio, que era el nombre que se le da, porque se le dio esta muestra, en la que participaron Pedro Alcántara, Augusto Rendón y Carlos Granada. En esta exposición convergen todos los movimientos, no solamente sociales, sino culturales más importantes pues, que había en Colombia en ese momento. En la segunda parte, como tenemos poco tiempo, voy a tratar de ser lo más sintética posible. La segunda parte ya les voy a hablar de la exposición como tal, de su contenido artístico, a mirar todas las obras que se presentaron y mirar cómo su impacto. Uno de los elementos pues, más importantes, como uno de los factores pues, que dieron lugar a esta exposición fue la publicación del libro La violencia en Colombia en 1962, libro publicado por la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Los autores eran Orlando Carlos Borda, Eduardo Umaña y Monseñor Guzmán. Para la publicación de este libro se dio por sugerencia de Camilo Torres, ¿no?, el cura, que también hacía parte de la Facultad de Sociología de la Nacional, y dijeron, bueno, ahí estaba este archivo, que era el archivo de Monseñor Guzmán, que había sido constituido en el año 1959, por pedido del Estado, de la Junta Militar, ¿no?, pues para evaluar cuáles habían sido las causas de esta violencia tan terrible, ¿no?, se estiman 300.000 muertos, o sea, fue una cosa realmente loca, y Monseñor Guzmán, con otros miembros, viajaron por todo Colombia recogiendo testimonios, documentos, fotografías, y en la Facultad de Sociología pues dijeron, bueno, ahí está toda esa información, pero pues necesita ser analizada y evaluada. El libro fue publicado en 1962 con el apoyo de la Fundación para la Paz, con el apoyo del gobierno, y pues su impacto en la sociedad colombiana fue absolutamente gigante. Una de las cosas que más impactaron pues, del libro fueron los documentos fotográficos. El siguiente, bueno, esto pues para personas sensibles, pues ya, yo creo que todos tenemos como alguna idea de esas fotos cuando éramos niños o algo, pero son fotografías que realmente marcaron como el imaginario colectivo de los colombianos. Entonces, digamos que hay unas fotos que representan a los violentos, ¿no?, a los bandoleros, como esta. Siguiente, por favor. Otras fotos muestran como las consecuencias de la guerra, el impacto como en las poblaciones, en los niños. Siguiente. Las masacres, ¿no?, que no me voy a entrar mucho como en esa cuestión de la violencia y lo que pasó, pero pues todos sabemos pues que la práctica más común eran las masacres, las mutilaciones, ¿no? Siguiente. Bueno, esto es como para mostrarles un poco el tipo de documentos, ¿no?, visuales que se encontraban en el libro, y es que desde esos hechos de violencia jamás habían sido publicados y puestos como
para el público pues tantos documentos sobre estos hechos. Siguiente pues. Y los más terribles pues obviamente eran aquellas fotografías pues que nos mostraban como la violencia hacia el cuerpo, ¿no? Y el grado de sadismo que se ejerció durante la violencia. Todos hemos oído hablar de los cortes de canela, cortes de, pues, todos esos diferentes cortes. Siguiente, porfa. Bueno, pasemos rápido que eso no es insostenible de mirar. Bueno, era como para tener presente como el impacto visual tan fuerte que provocó ese libro. Siguiente. Bueno, eso ya volveremos a estas fotos. Siguiente, para que los ojos no se queden en algo. Digamos, esta por ejemplo es muy interesante. Porque bueno, digamos que son documentos históricos, pero también juega mucho como la subjetividad, ¿no? Digamos, el texto que dice es El Cristo Campesino, o la tragedia de Colombia, y esta foto pues claramente, que esta foto probablemente la tomó Monseñor Guzmán, esta foto se inspira claramente como de la iconografía cristiana, ¿no? Digamos que nos remite un poco al icono de San Sebastián, y darle como esa dimensión simbólica, ¿no? Alegórica y católica, pues en la sociedad particular colombiana pues tuvo un efecto aún más fuerte. Obviamente lo que se buscaba era la empatía, ¿no? Susan Sontag dice que la fotografía es una manera de acercar a la guerra, a las realidades y a la brutalidad de la guerra, a las personas, a los privilegiados que están lejos, ¿no? Y que no tienen que vivir esas cosas. Entonces, pues el libro, el primer tomo fue publicado en 1962. Al principio empezaron a publicar fragmentos en la prensa, a publicar fotografías, y al principio como que se generó una discusión bastante sana, ¿no? Entre diferentes actores de la sociedad, pero eso duró poco tiempo. Digamos que el sectarismo político seguía súper vivo, y empezaron a utilizar la información del libro los diferentes bandos, ¿no? Partido liberal, partido conservador, pues para atacarse mutuamente. Y llegó un punto en que empezaron a cuestionar como la legitimidad moral, intelectual, académica de los autores del libro, ¿no? Y es ahí que empieza un proceso que va a ser pues muy duro, que es el proceso de la censura. Pues como al ver como la impresión que había causado este libro, tanto la prensa como el Estado, digamos, empezaron a disminuir la circulación de ese tipo de informaciones, porque pues eran consideradas potencialmente peligrosas, ¿no? Entonces, digamos, hasta los propios autores del libro, o sea, si bien ese libro ha sido casi que un proyecto oficial llevado por una universidad, ellos, a Monseñor Guzmán les tocó exiliarse en Colombia, los otros dos autores perdieron progresivamente sus puestos en la universidad, y los ataques en la prensa eran supremamente violentos, ¿no? O sea, realmente como ese aporte que ellos quisieron hacer, ¿no? Como el entendimiento del conflicto, se volvió contra ellos, y pues cayeron en esa censura pues que es tan característica de todo lo que tiene que ver con la violencia en Colombia. Pero a pesar de esa censura, pues el libro tuvo un impacto muy fuerte en los medios intelectuales y sobre todo en los medios artísticos. Pues como esa potencia visual de esas fotos se evidenció después como la creación artística. Siguiente. Foto, por favor. Ese mismo año, o sea, el año de la publicación del libro, Alejandro Obregón se gana el premio pues, del Salón Nacional, pues de uno de los salones nacionales con esta obra, que es Violencia, que es considerada como muy emblemática, ¿no? Como del artista comprometido. O sea, les quería mostrar esta imagen porque pues nos muestra que el libro de la violencia en Colombia pues contribuyó a que los artistas como que de cierta manera empezaran a interesarse por el tema de la violencia en un contexto de censura. Eso era muy importante. Pienso también ese año hubo muchas exposiciones en Rengifo, que en ese momento está expuesta su serie de grabados La Violencia por segunda vez después de 30 años de no ser expuestos. Entonces los invito
a que vayan a ver esta exposición, porque es una suerte gigante poder ver esos grabados nuevamente. Pues él publica esa serie de la violencia, que ahorita vamos a hablar de ella. Artistas como Carlos Granada también empieza a interesarse en ese tema. Él hace una exposición que se llama Violencia en la Biblioteca Nacional. Se la descuelgan por ofender los valores morales, ¿no? Y él lo que decide es coger los cuadros y hacer una exposición en la calle, ¿no? Entonces vemos cómo pues era como un contexto social como muy sensible. Otro de los elementos pues muy importantes que contribuyeron como a los testimonios, pues era que en esa época, ¿no? en la periodo de los 60, pues era una época de convulsiones sociales muy fuertes, sobre todo en la juventud. En 1964, pues es el momento que aparecen las guerrillas, ¿no? O sea, aparece como esa vanguardia política, que es como la acción de la insurrección armada. En 1974 aparecen las FARC, que era de corte más bien rural, pero también aparece el ELN, que venía de un medio más bien urbano. Digamos que ahí era la Universidad Nacional, era como un espacio donde se cristalizaron pues de manera muy fuerte todas esas tensiones, y paralelamente a esa vanguardia política, ¿no? que eran las guerrillas, pues también se creó una vanguardia cultural que fue en Madrid, que fue pues absolutamente importante, ¿no? No me voy a extender mucho, porque pues la presentación de Patricia pues nos dio varias claves sobre lo que fue el nadaísmo, pero pues para decir básicamente que el nadaísmo fue como un movimiento de rebelión, ¿no? contra todos los postulados académicos, estéticos, morales, que determinaban la concepción de lo bello y lo bueno en la sociedad colombiana. Cuando leemos el primer manifiesto nadaísta, que fue publicado en Medellín en 1958, es interesante ver cómo pues ese manifiesto lo escribió Gonzalo Arango, ver cómo él posiciona el nadaísmo como una revolución necesaria para la sociedad colombiana, ¿no? Acá abro comillas, o sea, que justifica el movimiento. Partimos de la base que la sociedad colombiana necesita urgentemente una transformación de todos sus órdenes espirituales. Esto no es una premisa, sino el corolario de la experiencia concreta que vivimos. O sea, claramente el nadaísmo fue una respuesta de la generación que vivió las consecuencias de esa violencia. Entonces es algo muy específico del contexto colombiano. Y muchas veces como que en la historiografía actual el nadaísmo pasa por un movimiento puramente literario, ¿no? Unos poetas excéntricos y marihuaneros, pero el impacto que tuvo el nadaísmo en la cultura colombiana claramente no ha sido evaluado como en su totalidad, y uno de los ejemplos es el Festival de Vanguardia Nadaísta. El Festival de Vanguardia Nadaísta se dio en Cali hubo 4 versiones, de 1965 a 1969, organizados por J. Mario Arbeláez y por Pedro Alcántara, y es pues muy curioso ver cómo un evento cultural tan importante, pues tenemos muy poca información, ¿no? sobre lo que pues, sobre cómo fue y el impacto que tuvo. Cuando uno mira en la prensa, bueno, para todos los investigadores que aquí presentes, en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín se encuentra el archivo del movimiento nadaísta, que es una fuente de información absolutamente maravillosa y poco explorada. Entonces a todos los interesados les invito a ir a explorarlo. Tiene toda clase de documentos, y en los documentos de prensa, pues el primer festival fue en 1965. Cali, digamos que en ese momento ya se estaba posicionando pues como un epicentro del arte pues muy fuerte, no solamente en Colombia sino en Latinoamérica, ¿no? El Museo de la Tertulia, que hoy nos acoge, fue el primer museo de arte moderno de Colombia. También estaba el Festival de Arte de Cali, y el Festival de Vanguardia. Los nadaístas lo plantearon como un contrafestival, ¿no? Que ya ellos consideraban estaba demasiado institucionalizado, ¿no? El Festival Nacional de Arte de Cali.
Entonces, el primer festival de 1965 lo hacen en la Librería Nacional, que era una librería privada muy apreciada pues, por los medios intelectuales y artísticos de la ciudad. Y pues en la programación, digamos que quiere ser como un festival interdisciplinar, pues como de los eventos más importantes fue la conferencia de pintura dictada por Norman Mejía y Pedro Alcántara, que ejecutaron al aire libre un desnudo enorme. También en esa pues participaron todos los poetas nadaístas que pues, declamaron sus poesías. También estaban invitados conferencistas pues, muy importantes como Marta Traba, ¿no? Que era como una figura pues, primordial del arte en esa época, que dio una conferencia que se llamaba La cultura de la incultura en Colombia. Y también teatro, ¿no? Es en el Festival de Vanguardia Nadaísta que se da a conocer Santiago García, que es uno de los precursores, ¿no? Y el Teatro de la Candelaria es uno de los el inicio del teatro moderno en Colombia, ¿no? Entonces, realmente el Festival de Vanguardia Nadaísta pues, va a ser el espacio como donde se van a dar a conocer todas esas propuestas pues, que no entraban en los circuitos institucionales del arte. Otro de los factores que contribuyeron, ¿no? O sea, a la aparición de testimonios pues fue el renacimiento de las artes gráficas en Colombia. Digamos que las artes gráficas aquí siempre habían tenido una posición subordinada, digamos que ni el dibujo ni el grabado eran considerados como arte, como formas de expresión autónomas. En el caso del dibujo, digamos que siempre era enseñado como una herramienta académica necesaria para la pintura, pero jamás como una forma de expresión autónoma. El grabado también, digamos que las diferentes escuelas de grabado que había habido cuando empezó la República, ¿no? A principios del siglo XIX, pues siempre eran como para necesidades muy técnicas, para instituciones oficiales como la Casa de la Moneda, ese estilo de cosas. Tuvo un renacimiento, digamos, como que tuvo una edad de oro con el papel periódico ilustrado, ¿no? Que fue como una publicación donde por primera vez como que se unieron la imagen y el texto, esto lo fundó Alberto Urdaneta a finales del siglo XIX, pero cuando él murió, pues se acabó eso, y o sea, solo hasta mediados del siglo XX que vuelve a aparecer como el grabado en la escena artística local. Y va a ser pues Rengifo, siguiente, el precursor de esta pues como de esa vuelta a las artes gráficas. No me voy a extender mucho en el tema de Rengifo porque bueno, está la exposición y pronto va a haber una conferencia de pues del curador que seguramente les va a dar una información muchísimo más interesante que yo, pero solo pues para decir que Luis Ángel Rengifo es considerado el precursor del grabado moderno en Colombia. Él tuvo una formación pues académica y le interesaba esa técnica, y pues frente a la ausencia de cualquier posibilidad de formarse en las técnicas del grabado en Colombia, él decidió irse a México y integró el taller de gráfica popular. A diferencia de Colombia, en México hay una tradición muy fuerte de gráfica, digamos muy ligada como al contexto social, ¿no? Pienso, digamos, en José Guadalupe Posada, que fue uno como de esos precursores que puso la gráfica como a servicio de la divulgación de los valores revolucionarios, porque era considerado un arte popular, ¿no? En la medida en que se puede multiplicar, pues era muchísimo más accesible, de muchísima más fácil circulación. Entonces está como esa dimensión social del grabado muy importante en la tradición mexicana, y Rengifo pues va a traer como todos esos principios. Rengifo además de su excelencia como artista, jugó un rol muy importante desde la academia, porque va a ser él en la Universidad Nacional pues quien va a abrir nuevamente una cátedra de grabado y de litografía en Colombia, ¿no? Como después de 50 años de ausencia de la técnica en las escuelas de arte. Y obviamente él va a formar pues a una nueva generación de artistas, de las cuales hacen parte los artistas de los testimonios,
pues que van a empezar a considerar las artes gráficas como una forma de expresión autónoma. Rengifo, pues él también como se va a interesar por ese contexto de la violencia, ¿no? Aquí les voy a mostrar pues algunas, me disculpen por la mala resolución, no vayan a verlas, que están de verdad. Entonces digamos que en la obra de Rengifo la violencia se muestra de manera pues bastante ética, ¿no? Hay una relación muy fuerte entre el cuerpo y el paisaje, siempre, ¿no? Digamos, en esta particular violencia número 1, pues lo que impacta es como esa desolación, ¿no? Como el ser huérfano, vemos a un niño perdido en un paisaje como completamente inmenso, la técnica, pues como el contraste pues, propio de la técnica es lo que le da como todo ese dramatismo siguiente. Pero también se empieza a abordar la violencia como de manera realista, y aquí vemos nuevamente la influencia que pudo tener el libro de la violencia en Colombia pues en los artistas, ¿no? Pues aquí solo les muestro dos. La de arriba pues muestra de manera pues muy realista y expresiva al mismo tiempo pues esas prácticas, ¿no? La decapitación, las diferentes como mutilaciones hechas al cuerpo, que era la práctica pues corriente durante ese periodo. Y en la de abajo se muestra la violencia como un monstruo, que eso es muy interesante, ¿no? Es este insecto, eso está inspirada en el Popol Vuh, que es este texto maya. Y en ese texto pues cuentan que a los primeros hombres los destruyeron los animales, ¿no? Que se rebelaron pues contra la crueldad de los hombres, y como que los animales los destruyeron. Lo que me parece interesante señalar acá es que la violencia, al mostrar la violencia como un monstruo, ¿no? Como un animal mítico, se sale como del tiempo histórico real, ¿no? Y de la misma forma, digamos que en toda la serie Rengifo muestra a las víctimas, digamos, lo que se trata de sublimar es la condición de víctima, y siempre se muestra es como después, ¿no? Después de los hechos de violencia, lo que queda. Después, siguiente. Bueno, estas son otras de la serie de violencia. No, si ven acá el paralelo entre la foto que vimos anteriormente de la mujer, ¿no? Embarazada, y en este caso, pues nuevamente como una mujer a quien se le sacó un bebé así en el medio abajo y se le metió un gallo. Esa es información que está dentro del libro. Digamos que eso casi que de cierta manera es un documento histórico que nos da como de manera visual la información que está en el libro. O sea, esas cosas sí se sucedieron pues realmente durante la violencia. Entonces pues está como ese interés, ¿no? por denunciar lo que había sucedido. La presencia de Cristian Rengifo va a tener un impacto muy importante para las artes gráficas en Colombia, porque él va a permitir como que cambie el estatus, ¿no? El primer salón de arte en Colombia fue en 1940, y la definición que le dan a lo que es arte, digamos que solo se aceptaban pinturas y esculturas, ¿no? El arte gráfico estaba totalmente excluido, o sea, no era considerado una obra de arte. Y en el salón de 1863 marca una ruptura, porque por primera vez pues se van a permitir la participación pues, de dibujos y de grabados. Digamos que sigue siendo considerado como secundario, porque el premio que le van a dar al dibujo y al grabado es como un tercio de lo que le daban a la pintura o a la escultura, pero pues digamos que sí hay como una apertura. Ese salón va a ser muy importante para lo que pues para el tema de hoy, que es los testimonios, porque es en ese salón que Carlos Granada, Augusto Rendón y Pedro Alcántara pues se van a conocer. Ahí Granada ese año se gana el primer premio de pintura con esta obra siguiente.
siguiente, con esta obra que se llama Solo con su muerte, ¿no? Carlos Granada no era un artista gráfico, después se va a integrar el taller Cuatro Rojos, pero digamos que al principio hacía sobre todo pintura. Pues en esta diapositiva, en esta obra, pues vemos como un niño, ¿no? Acostado en una mesa. Digamos que hay una simplicidad formal muy fuerte, casi que el espacio está configurado a través de planos de colores y de colores fríos contrastados pues con ese rojo súper violento. Y ahí está vela en el primer plano, ¿no? Como que ilumina, como que bota humo, y ese humo como que parece un espectro, y esa economía formal de todas formas le permite a Granada generar un ambiente pues completamente lúgubre y completamente opresor. La de atrás, por favor. Augusto Rendón se va a ganar el premio de grabado con esta obra que se llama Santa Bárbara, que es un agua fuerte y una acuatinta. Vemos un grupo de personas en la parte izquierda, pues vemos una mujer que alza los brazos al cielo. En la esquina derecha inferior vemos también una mujer desesperada, que viven ahí abajo, hay unos cuerpos que yacen, no, digamos que todos van como en ese movimiento hacia la izquierda, y aquí tenemos como esa bestia, ese perro que parece atacar. Entonces esta obra, Santa Bárbara, pues habla de un hecho real que fue en un pueblo de Antioquia, había una huelga de los obreros del Cairo, y la obra fue reprimida súper violentamente por el ejército, hubo 13 muertos, y entonces es el hecho que Rendón representa en este grabado, ¿no? Nuevamente, digamos que la técnica del grabado, pues por esos contrastes, pues es perfecto como para darle dramatismo a la escena. A Rendón le tocó compartir su premio este año con Pedro Alcántara. Siguiente. Este no es el dibujo con el cual Alcántara ganó el premio ese año también, pero era como para dar un ejemplo de lo que era la obra de Alcántara en ese momento. Bueno, aquí vemos también como una procesión súper extraña, ¿no? De seres como monstruosos y maléficos, lo que me parece pues súper interesante de estos dibujos es que son totalmente lineales, ¿no? Como que es una línea fluida, pero es una sola línea, ¿no? Y como que de esa línea emergen estas figuras un poco monstruosas, ¿no? Este bicéfalo cíclope, ¿no? De la primera, este cuerpo dislocado que viene detrás, esta especie de larva, este último personaje que abre la boca. Pero digamos que es difícil, la línea como que de cierta manera agrede al ojo, ¿no? Como que es difícil aprender totalmente la imagen. Me parece interesante pues mostrarles esto para que, pues lo que quería mostrar era que a pesar de tener como estilos completamente diferentes, ¿no? Cada uno realmente tener un lenguaje muy único, pues la violencia está latente en la obra de estos tres artistas. Y pues eso es lo que va a suceder, ¿no? Como que se van a dar cuenta que pues que tienen como ese interés común por hablar a través de su arte como de los conflictos sociales y de la violencia pues que padecía Colombia en ese momento. Y de hecho, digamos que ese encuentro va a dar lugar como una especie de trabajo colectivo, ¿no? Digamos que a partir de ese momento ellos van a empezar a reunirse. Granada y Rendón eran colegas en la Universidad Nacional, ellos dos eran profesores de la Universidad Nacional y eran muy cercanos al círculo de la Facultad de Sociología, entonces hacían reuniones en las que discutían del libro de la violencia, también discutían sobre su trabajo y pues tratando de buscar una estrategia, ¿no? Como para
abordar ese tema pues a partir del arte, y de hecho es de esas discusiones que va a aparecer el proyecto de los testimonios. Entonces, como les contaba, pues los testimonios va a tener lugar en el segundo Festival de Vanguardia de Cali. Digamos que ese festival se va a dar en un contexto como un poquito triste para los jóvenes rebeldes, porque se da dos meses antes pues a Camilo Torres, que era una figura pues supremamente importante como de ese movimiento y ese periodo, pues fue dado de baja durante el combate, ¿no? Su primera salida del combate. Entonces este catálogo es un documento muy importante. Para mí fue lo más difícil de encontrar, fue el maestro Alcántara quien afortunadamente lo tenía, y se los quiero mostrar pues porque el catálogo como que da cuenta un poco como de la militancia, ¿no? En la que se inscribía el festival. Entonces esta es la portada, ahí vemos un dibujo de Alcántara. Nuevamente pues lo que está representado es el cuerpo violentado, el cuerpo agredido. Siguiente. Entonces ya como el interior es un plegable, ¿no? De 3 páginas, entonces en la primera página, ahorita vamos a ver con más detenimiento, pues está el anuncio de la exposición, de los testimonios, ahí lo que es una fotografía, es un documento histórico, son como unos niños guerrilleros o unos niños no en prisión, pero que están amarrados, o sea, capturados, y el texto que vemos abajo es un fragmento del libro de la violencia en Colombia. En las otras páginas pues vemos a los otros participantes, ¿no? Está Marta Traba nuevamente, abajo Gonzalo Arango, y los otros poetas nadaístas, digamos que y presentan como fragmentos de los textos o de los poemas que van a presentar. Estos, digamos, pues no se alcanza a ver, pero digamos que el tema de la violencia y de la guerra está muy presente pues en cada uno de esos textos. Siguiente. Ese año pues se presentaba en el festival, como les había ido también en el primer festival de Vanguardia, habían logrado atraer la atención de tanta gente, pues el segundo festival fue muchísimo más ambicioso, ¿no? Entonces digamos que tenía una programación mucho más extensa, y sobre todo entraba, digamos, a la programación del festival el cine. Eso fue como, esa era como la gran novedad. Eso que vemos arriba, documental sobre Camilo Torres, pues es el documental de León Giraldo en Camilo Torres, fue la premier de ese documental, fue durante el segundo festival de Vanguardia. Digamos que ese documental es considerado como el primer documental político. León Giraldo lo hizo cuando Camilo estaba vivo, y para mostrarles un poco como lo subversivos y rebeldes, esa foto que vemos ahí, donde sale, pues a la derecha está Camilo Torres, y están los Fabio Lozano y otro comandante del ELN. Esa foto había sido divulgada 2 meses antes en el manifiesto de Simacosa, ¿no? Entonces lo que es muy fuerte ahí es pues como la utilización de documentos históricos absolutamente sensibles. O sea, era muy valiente de su parte mostrar esos documentos, y pues mostraban pues lo politizado que era el festival. Ahora sí me dicen que me quedan como 9 minutos. Entonces, ahora sí, pues les quería mostrar las imágenes siguientes. 5. Ya la veo. Eso no es cierto. Bueno, aquí está como el anuncio de la exposición, ¿no? Testimonios. Como les decía, ¿no? Digamos que están esas informaciones que desde hace unos años pues estaban censuradas, ¿no? La información contenida en el libro. Lo que vemos ahí es el testimonio de un bandolero que cuenta que él empezó
se metió a la violencia porque había visto familia asesinada, ¿no? Ser asesinada en frente de sus ojos, y por eso pues se metió como se involucró como en esa guerra. Entonces pues siguiente. Ahora sí, les voy a mostrar pues un poco las imágenes. Fue muy difícil como constituir el corpus de esta exposición. Muchas de las obras que fueron presentadas se perdieron, desaparecieron. Entonces pues esto fue lo que logré encontrar. Algo que me parece muy interesante es que, o sea, lo que van a hacer estos artistas es desarrollar como una estética de la violencia, una estética del horror, pues que lo que busca es, pues obviamente violentar al público también como que tome conciencia. En esta imagen, por ejemplo, vemos nuevamente la figura de la mujer embarazada, violentada, ¿no? Digamos que eso va a ser que es un motivo muy recurrente, que lo vamos a encontrar en todos los artistas, llevada, ¿no? por esos soldados. Ahí vemos como la utilización de ciertos símbolos, ¿no? El cuerpo gigante del soldado contrasta con su cabeza diminuta, como para marcar como su estrechez de espíritu. Siguiente. Este es el otro dibujo de Alcántara, el que sale como en la portada. Entonces, nuevamente, lo que es muy interesante acá, digamos, a diferencia de las de Rengifo, de la representación de la violencia de Rengifo, es que aquí la violencia no está mostrada en el post, ¿no? Sino en el momento mismo en el que las heridas son infligidas. O sea, ellos Alcántara lo que busca acá es mostrar la experiencia viva del dolor. Y miren la ruptura que los testimonios pues implican en su estilo, ¿no? Esa línea caótica, totalmente caótica del principio, se vuelve absolutamente precisa. Miren, por ejemplo, el detalle con el que da la musculatura, siempre como esa exposición del cuerpo, ¿no? El cuerpo abierto, el cuerpo cerrado, casi que es la línea, ¿no? La línea del lápiz que inflige las heridas a esos cuerpos. Los dibujos que presentó Alcántara, pues aquí digamos que el espacio se construye a partir de elementos muy simples, como puede ser como el muro, la sombra. Y el muro va a tener un valor simbólico muy fuerte porque pues va a mostrar como esa sociedad que se niega a ver lo que estaba sucediendo. Siguiente. Esta es otra pues de los testimonios de Alcántara. Aquí nuevamente pues vemos como digamos que el tema es nuevamente el cuerpo violentado, ¿no? Miren nuevamente el cambio de estilo, la precisión de la musculatura, y lo que nos muestra es un cuerpo desollado, los cuerpos abiertos, y detrás, ¿no? Detrás del muro estas mujeres sin ojos, sin cara, ¿no? Que se protegen en ese muro, y pues la ausencia de ojos no les permite ver lo que está sucediendo. Siguiente. Aquí nuevamente otra cosa que es muy interesante acá y que es diferente pues a la manera como había sido abordado el tema de la violencia por otros artistas como Obregón o por Rengifo, es que por primera vez se ponen a los victimarios, se representan a los victimarios, y en este caso pues es una crítica muy dura porque digamos que los entes señalados pues son las instituciones como el ejército, la iglesia, ¿no? Acá vemos, digamos, esta ambigüedad del personaje que está mirando, que tiene una aureola, ¿no? Lo que nos indica que pues tal vez es de la iglesia, pero también tiene botas militares, ¿no? Entonces está como esta ambigüedad de signos que lo que ofrecen son como posibilidades de lecturas nuevas, y la crítica es violenta. Pienso, por ejemplo, como en el cuadro de la violencia de Obregón, ¿no? Que vemos una mujer acostada, el espacio está dividido como entre blanco y negro. O sea, ese cuadro lo que nos muestra es una armonía total, finalmente. En el cuadro de la violencia de Obregón realmente no hay ningún signo de violencia, como que el principio de construcción de ese cuadro es la armonía de color, la armonía por oposición. En cambio, lo que buscan estos artistas pues, es
destruir completamente esa armonía y dar una experiencia visual más cercana de lo que es pues la guerra. Siguiente. Aquí nuevamente, ¿no? A mí estos dibujos son muy impresionantes pues porque realmente logran evocar ese dolor físico, ¿no? Como ese cuerpo atormentado, ese cuerpo torturado. Aquí me parece muy interesante también como ese aspecto simbólico, ¿no? Vemos detrás del muro está pues lo que parece ser un militar, ¿no? Digamos que el uniforme es lo que nos hace pensar que es un militar, y abajo vemos una bestia, una especie de bestia híbrida que también es un militar, pero es un animal, ¿no? Entonces tal vez lo que trata de indicar ahí es cómo las personas de la alta jerarquía no se implicaron realmente en ese conflicto, y a los soldados que les tocó ejercer esa violencia, esa tortura, pues los convirtieron en animales, ¿no? Hay como unos niveles de lectura muy interesantes y muy sutiles en estos dibujos. Siguiente. Aquí nuevamente esa utilización del simbolismo. El militar por lo general está representado como una calavera, ¿no? Como la muerte. Y bueno, y vemos, digamos que todas esas prácticas, todas esas torturas y toda esa violencia ejercida sobre el cuerpo, pues la decapitación, el desollamiento, todo eso es información que uno encuentra en el libro de Falcó, pues, de la violencia en Colombia. Siguiente. Bueno, estas son las pinturas de Granada, solo encontré dos. Aquí nuevamente, digamos, Granada como que tiene siempre utiliza ese recurso desde la economía formal, digamos que aquí el espacio está construido a partir de planos de color, ¿no? Súper simples, pero lo que genera es un espacio como completamente opresor, completamente desestructurado y muy diferente, digamos, a esos paisajes un poco bucólicos que vemos en la obra de Rengifo, ¿no? Digamos que ese espacio acá lo que busca es dar como esa ruptura cognitiva que genera la violencia, ¿no? Digamos que ninguno de estos artistas buscan estetizar la violencia o sublimar a la víctima, ¿no? Sino generar una experiencia visual que sea realmente violenta para el espectador. Siguiente. Sí. Bueno, ya me toca ir, pero para concluir, pues les quería contar rápidamente que esta exposición después estuvo en la Casa de las Américas en Cuba, pues que era uno de los espacios culturales más importantes de Latinoamérica. También estuvo en el Techo de la Ballena en Caracas, qué pena, los invitó el colectivo El Techo de la Ballena, que era también un grupo de vanguardia pues venezolano. Y a pesar como de la importancia, ¿no? O sea, y de la visibilidad internacional que tuvo esta exposición, la prensa, o sea, el proceso por el que los testimonios se olvidaron acá en Colombia empieza en el momento mismo de la expo, ¿no? La prensa, a pesar de ser pues un evento masivo, el Festival de Vanguardia, no hay un solo artículo que mencione la exposición. Y lo que sucede en Colombia muchas veces es que el arte político, ¿no? Pues suele ser como estigmatizado de manera negativa y sus autores marginalizados, y es un poco lo que sucedió con estos artistas. Bueno, no tengo más tiempo, lo siento mucho, creo que ni hay tiempo ni para preguntas ni nada, pero bueno, muchas gracias a todos. La conferencia que de todo mundo la llevó el papel higiénico.
Nosotros los estudiantes amamos un poquito más de Bajo, pero el Cántara es una artista que apareció que se llamaba Estela Solarte, se anticipó a pedir Saúl. En el día del escritor de Katia González le fue a dar toda la información y todo hay una cantidad de impresiones. Antes, el libro de la violencia en Colombia lo publicó Belisario Betancourt, la editorial Tercer Mundo, y nunca fue censurado. Un fotógrafo caleño, Carmen Franco, hizo las fotos de la violencia, y yo las publiqué en el diario anterior al libro de la violencia en Colombia. Ese sí, el director del periódico se robó los ejercicios, que era directamente por la matanza de la violencia en Colombia. Ya que, con perdón, tuve como cantidad de impresiones. Y el tiempo me faltó, pero quise sobre todo concentrarme en la disposición de los testimonios. Que toda la obra del Cántara del Rendón y de Granada está originada en el libro de Orlando Juan Porras, que fue lo que nosotros comenzamos a complicar. Una teoría bastante arriesgada. No dije que estaba originada. Pero critica la fotografía. Visual, es como que las fotografías de la violencia tienen un impacto muy fuerte en toda la camino de estaba el fórmula mexicano, no se puede olvidar. La respuesta de la imagen no es simplemente fotografía, no se interpreta, no. Son un factor más, no se puede presentar como la causa directa de lo que ellos tuvieron que interpretar, porque ustedes lo descubren. Y ellos creo que tú lo sabes mejor que yo. Ustedes no están teniendo relaciones distintas también con la violencia en los medios. Lo que yo estoy diciendo, el ejemplo de a mí me tocó irme al archivo de Occidente y echar las fotos que se anticipan cantidades de todo eso de la verdad, o fotos de las masacres, todas esas son las tengo. De todas maneras, como que, digamos, estamos durante toda la semana, vamos a tratar de ir construyendo como a través de fragmentos de historia y luego como ya los artistas, digamos, que respondieron a la convocatoria, van a traer todo ese conocimiento o toda esa, digamos, esa perspectiva hacia la actual también. Se trata de eso, durante toda la semana ir construyendo como esa parte que ha sido un poco borrada, ¿no? Bueno, damos un minutico para que se organicen ahorita Judith Vilander y Mateo Luchetti, que son curadores de la Cita del Arte Pistoleto, de la fundación del artista Miguel Ángelo Pistoleto, y la conferencia va a ser traducida por la artista Cristina Figueroa, que nos acompaña aquí. Damos 3 minutos, ¿cierto?, para acomodar el PowerPoint y empezar con ello. consola que es peor, tengo un cable de la consola y es peor. A ver si ya lo corrigieron un poco.